La siguiente narración de una experiencia cercana a la muerte corresponde a fragmentos de una reciente entrevista realizada a Margarita Faray en el canal de YouTube Ancestrales TV, dirigido por Carla Manterola y cuyo uso ha sido amablemente permitido para nuestro canal. Dejaremos en la descripción de nuestro programa el enlace a la entrevista completa. No pretendemos ir en favor o en contra de ninguna religión o creencia particular, sino que presentamos esta información de forma clara y objetiva, siendo usted quien de acuerdo a su sentir personal pueda aceptar o rechazar lo que aquí exponemos. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida como siempre a nuestro programa y el día de hoy tenemos una maravillosa invitada, Margarita Faray. Ella es una sobreviviente, una persona que tuvo una experiencia cercana con la muerte y que el día de hoy nos va a contar su tremenda historia y cómo todo esto le hizo ver la vida desde otro punto de vista, desde mi parte espiritual. Muchas gracias, Carla. Y gracias a Dios, pues, porque esta entrevista la estábamos programando hace mucho tiempo, pero cuando Así es. tiene que darse, se da. Ya, yo salgo de la casa, era día sábado, salgo de la casa, voy a la casa de este muchacho y entrego lo que mi esposo me había dicho. Y me devuelvo y en ese volver siento unas puntadas en las sienes, ¿ya? Y abro la puerta de la calle y me da otro dolor de cabeza. Era, Carla, yo siempre digo, es lo que yo imagino. Yo recuerdo que era tener un huevo en las manos y apretarlo. Y en ese momento me voy para el lado. Estaba yo en el sillón y me voy para el lado y empiezan a doblarse las manos, las piernas, la lengua y yo caigo al suelo. Y en ese momento, bueno, mi mamá estaba acá, gracias a Dios, y estaba mi hermana. Y salieron a buscar un auto, me trasladaron a la posta 3, ahí en Matucana. Y me entregan a un médico y el médico me pregunta qué había consumido, qué me habían hecho o qué había hecho yo. Y mi hermana lo que les dice, ella no consume droga, lo que sí fuma. Y la cosa es que llega un médico a los pies de la camilla y dice, esta paciente está con un daño neurológico, trasládenla de urgencia a neurocirugía. Me trasladan a neurocirugía en estación aquí en El Salvador y el médico me recibe, me revisa todo y pide un escáner de urgencia. Me toman el escáner, llegan conmigo a la sala de urgencia de nuevo para hablar con el médico y la respuesta del médico fue, esta paciente no tiene vuelta, hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Y en ese momento, cuando el médico termina de decir eso, siento que dentro de mí algo sale, ¿ya? Me paro al lado de la camilla donde estaba mi cuerpo y yo me preguntaba qué hacía ahí en la camilla, si estaba, o sea, acostada en la camilla si estaba al lado. Y la cosa es que me sorprendí, pero no me asusté, pero me sentí muy liviana en cuanto a espíritu. Salía yo del hospital, deambulé por varias partes del hospital y veía a una que otra persona que me iba a ver. Yo veía y escuchaba a las personas, y escuchaba al médico. Bueno, pero la cosa es que después, cuando pasaron los días, eh, mi mamá me iba a ver, y eso era lo raro, porque yo viajaba a otros lugares en espíritu. Y después cuando yo encajaba el cuerpo, le contaba a mi mamá lo que yo veía, lo que yo escuchaba. Pero yo hablaba mal, yo siempre balbuceaba. Y la cosa es que cuando mi mamá entraba a visita,
Yo le decía, mamá, estuve en tal parte, pero mi mamá me decía, hija, tú no has salido, tú estás hospitalizada. Y bueno, y la cosa es que yo viajé a Lampa, yo escuchaba hablar a mis familiares allá, que son familiares de mi esposo. Llegaba a Colina, veía gente también familiares. Y bueno, siempre yo estaba así en ese proceso de entrar y salir del cuerpo, viajaba mucho, veía, llegaba aquí a mi casa. Y yo llegaba acá, me paraba acá en la puerta y yo decía, ¿por qué nadie me mira? ¿Y qué hice yo de malo que nadie me saluda tampoco? No sabía por qué, o sea, no sabía lo que estaba pasando conmigo. Bueno, la cosa es que yo volví al cuerpo. Y después cuando mi mamá me iba a ver al día siguiente, yo le contaba, mamá, mami, estuve en la casa y le contaba quiénes estaban, le decía quiénes estaban. Y mi mamá igual preocupada. Yo veía a mi esposo donde estaba con unos amigos acá afuera y le decían, Pablo, quédate tranquilo si la Margarita es fuerte. Y yo estaba al lado de ellos, y mi esposo igual se sorprendió porque yo, bueno, al pasar el tiempo, cuando yo recordé todo, mi esposo me dijo, ¿y tú cómo supiste? Yo le decía, pero es que yo estuve ahí al lado de ustedes. Eh, yo me imagino que todo esto tiene que haber sido tremendo para ti, porque tú escuchas al médico decir, tú no tenías vuelta, ¿Mm? escuchas que le dice a tu familia, despídanse, y ves todo este dolor. ¿En algún minuto tuviste conciencia o te preguntaste, estoy muerta? Claro, sí, pues me pregunté, yo dije, ¿me voy a morir? ¿Me voy a morir o estoy muerta? Sí, porque yo decía, el cuerpo está ahí en la camilla y yo estoy acá. O sea, lo que entierran es el cuerpo, el espíritu vive. Y bueno, y al pasar los días, y esto, Carla, lo digo, más o menos tuve como 10 días, ¿ya? Y en ese momento el espíritu empieza a elevarse, ¿ya? Se empieza a elevar pasando por lugares sin obstáculos, sin obstáculos. Lo que sí veía eran como, por decirte, como manchitas blancas, puede que sea también eh, espíritus, digo yo, espíritus que también se fueron aquella vez. Pero no sé, es un decir solamente, pero yo veía imágenes blancas cuando mi espíritu también se estaba elevando. Y la cosa es que, bueno, yo llegué a ese lugar donde mi espíritu sentía mucha paz, mucha tranquilidad. Eh, a ver cómo te explico, estaba con gris, el lugar era gris, ya era gris, yo decía, ¿dónde estoy? ¿Por qué no hay nadie? Preguntas que me hacía. Y de repente visualicé una luz. Y mi espíritu llegó hasta esa luz y de repente se me presentan tres personas. Dos de ellos eran familiares, que era el papá de mi mamá y un primo. Y vi a un vecino también. Estaban ellos ahí puestos en esa luz, digamos en la puerta. Y mi primo me habla y me dice, Margarita, este es el cielo. Si no te quieres quedar, no te quedes. Me dice, yo estoy esperando a la Gloria. El Señor la mandó a buscar, en 10 días más tiene que estar acá. Gloria era la cuñada de mi papá. Estaba casada Ya, con el perfecto. hermano de mi papá, ¿ya? Y yo con ella no hemos tenido nunca contacto, así que eso también me sorprendió, el por qué yo supe que ella iba a tener que llegar allá en 10 días más. Y la cosa es que mi primo me decía, Margarita, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Yo miraba a la tierra, digamos, yo miraba a la tierra, yo veía a la gente que andaba en la calle, y yo veía mi casa, veía a mis vecinos que caminaban a hacer sus quehaceres, y mi primo me decía, ándate nomás, me dice, y dile a todos que estamos súper bien y que no se preocupen. Y mi abuelo me hace con la mano que entrara, me decía, ven a conocer a tu abuela.
Y yo le decía, no, abuelo, después vengo, otro día vengo. Y mi vecino me movía su carita como diciendo no. Y bueno, y empiezo yo a retroceder. Y bueno, a todo esto, yo a ellos lo vi con ropa que andaban acá, con la ropa que uno anda normalmente. Sí. Y atrás de ellos, Carla, atrás de ellos yo veía personas que andaban con túnicas blancas. Pero ellos estaban vestidos con ropa, como te digo, normal. Y la cosa es que después me empiezo a alejar y ellos desaparecen. Y en el momento que yo venía retrocediendo, ahí escucho una voz que me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y yo giro para ver quién era, no le vi la cara, le veo del cuello hacia abajo un ser con una túnica blanca que desde esa túnica salía una voz que te hacía sentir que es el gran yo soy, como está en la palabra, po. Que de esa voz salía todo, emanaba seguridad, tranquilidad, paz. ¿Cómo te digo? Él era el gran yo soy, como se dice. Y la cosa es que me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y yo le iba a preguntar, pero él no me dejó, él sabía lo que yo quería preguntar. Y me decía, vive tu momento y no averigües más. O sea, el momento mío era lo que yo estaba viviendo esa vez en ese lugar, lo que estaba experimentando. Y después me decía, y también me decía, y di que la muerte no hay que llorarla. Y uno entiende que, o sea, cuesta, pero es verdad, porque estamos de pasada en esta tierra, po. Bueno, y la cosa es que después yo empiezo a retroceder y me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Me decía, en tus manos vas a tener el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Vas a tener una hija y va a ser una bendición. Grandes problemas vas a tener, pero en mi nombre vas a salir victoriosa. Cuando empecé, bueno, cuando ese ser, Dios, como yo le llamo, me decía que él iba a estar conmigo, pase lo que pase, igual va a estar conmigo, pero sabía las cosas que se me iban a venir. Y de repente siento encajar el espíritu en mi cuerpo. Y empiezo a recuperar signos vitales. Y llega el médico tratante, me pregunta cómo estoy, me toma los signos vitales, me habla, me ve los ojos, me toca la planta del pie para ver si tenía algún reflejo. Y el médico dijo, no, hay que ponerle atención, hay que estarla monitoreando, dijo, porque está volviendo. Y el médico dijo, está recuperando los signos vitales y no saben qué pasó. Y al momento de regresar, cuando tú regresas y empiezas a escuchar las máquinas, escuchas al doctor, inmediatamente tú te acordabas de lo que habías vivido acá en el otro plano. Fuera del cuerpo, en espiritual, todo, 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 todo. Y yo más me acordaba de lo que estaba viviendo espiritual que lo que estaba pasando en el cuerpo después. Lo que viviste espiritualmente en este plano de conciencia, lo tenías todo porque hasta el día de hoy, que han pasado ¿cuántos años? 16 años. No, 23 del 23 2000. años, mira, estoy súper perdida. 23 años. 23 años y hasta el día de hoy tú te acuerdas las frases exactas que el padre te dijo. No has olvidado absolutamente nada de eso. Yo siempre digo, tengo como plasmado en mí algo tan, tan claro. Incluso, imagínense estar recordando de cómo fue todo, qué día fue. Y otras cosas también que a mi familia quedaron bien sorprendidos, porque me acuerdo cuando estaba vagando espiritualmente. Tengo una tía que en ese tiempo mi primo estaba estudiando
psicología. Y estaba preocupada porque no sabía cómo le iba a ir con los resultados de la prueba. Y mi espíritu llegó a la universidad, escudriñé papeles, volví al cuerpo y le digo a mi mamá: mami, dile a la tía que el Edgardo va a salir graduado con nota 7 de psicología. Y creo que así fue. Salió con nota 7. Pero además el Padre, en este contexto espiritual, en el cielo, te dice que vas a tener una hija. ¿Y qué pasó con esa hija? El problema cerebral lo tuve el año 2000. Mi hija nació en el 2003. ¿Ya? Y mi tía, la que le estaba contando, que mi primo me decía, ella falleció en 10 días después. Y cuando ella parte, porque nosotros siempre hablamos mucho en el programa con distintas personas de los cuestionamientos, de la parte mental, porque hemos tenido distintas experiencias y hay una parte mental que de pronto te hace cuestionar: ¿lo habré soñado esto? ¿Lo habré vivido de verdad? Yo no sé si tuviste esos cuestionamientos, pero tuviste situaciones concretas que te demostraron que así había sido. Y él Sí, además te pide que vuelvas a entregar un mensaje. Y a mí me consta que desde el minuto que tú volviste has estado entregando este mensaje. Todo en la vida tiene un propósito. Todo lo que sí. ocurre. Y esto que a ti te ocurrió también tenía un propósito. Y el mensaje fue claro. Y el mensaje fue contar tu testimonio. Eso también Ajá. tenía un propósito. Si nos ponemos Sí, a pensar en esto, incluso tu enfermedad, lo que viviste, fue para esto, para poder contar lo que hay más allá. sí. Margarita, hay algo que a mí me gustaría preguntar. Ujú. Eh, yo recuerdo que cuando mi hermano trascendió, y él se me presenta y me cuenta cómo era el cielo, se asimila mucho porque él me decía que no había visto ningún túnel. Tú tampoco lo viste. Hay gente que lo ha visto, hay gente que ha visto una luminosidad. Pero y él también me decía: acá tú nos vas a ver como nos viste en la tierra, pero más jóvenes. ¿Te pasó eso a ti con tus seres queridos? Sí, eso sí. Mi abuelo, mire, no recuerdo a qué edad falleció, pero digamos, poco más de 70. Él era delgadito y caminaba agachadito. Y en ese lugar lo vi bien recto, derecho. Mi primo falleció joven por un accidente. Y el vecino, no, estaban súper bien. Pero sentir la presencia de Dios es algo tremendamente importante, porque de hecho en todos los estudios de encuentros cercanos a la muerte, muchos mencionan que no ven a Dios, que para llegar a Dios hay que seguir avanzando, seguir evolucionando, incluso en el cielo. Pero Él se presenta ante ti para darte una misión. Y eso es lo bonito de todo esto, que todo lo que tú viviste fue porque tenías una misión. Qué sí, Y tú fuiste una de las personas que Dios elige para conocer, para entender que la vida continuaba. Margarita ha estado en muchísimos lugares ya contando su testimonio porque es parte de su misión, contar que la vida no se acaba, contar que hay un Dios que está ahí esperando por nosotros y que lo único que quiere es ser oído, nada más.